Remember, Red, hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies. I will be hoping that this letter finds you, and finds you well. Your friend, Andy. ¿Por qué estoy leyendo en inglés si la carta está en español? No importa si me conocen o no, porque estamos aquí para hablar de cine y tal vez de videojuegos, ya que quiero compartir curiosidades con la gente. Así que vamos a hablar de un clásico de esos viejitos pero bonitos. Aprovechando que estuve durante varios meses encerrado y aislado, he decidido traerles una película de presos, ya que sabía que estar 7 años en prisión me sería útil algún día. Y así es como comienza el video de 30 curiosidades bien curiosas de... Esta película se basa en la novela corta de Stephen King titulada Rita Hayworth Redemption, publicada en el libro Different Seasons en 1982, el cual tiene 4 historias cortas, una por cada estación del año, y la de Shawshank es concretamente la de primavera. Al escoger el título de la película se eliminó la mención a Rita Hayworth para evitar confusiones, ya que algunas personas pensaban que sería una película biográfica de la actriz. Creí que el letrero estaba muy claro, pero mejor lo quitaré. Frank Darabont compró los derechos de la historia de King por solo $5,000. Curiosamente, Stephen King nunca cobró el cheque y lo enmarcó en su oficina, devolviéndoselo a Darabont años después con la nota: por si alguna vez necesitas dinero para fianza. Con amor, Steve. No quiero tu cochino dinero. Para todos aquellos que se hayan visto The Shawshank Redemption y The Goodfellas, tal vez sientan algo familiar aquí. Y es que ambas películas tienen una estructura similar, ya que el director, debido a su inexperiencia haciendo películas, al haber trabajado solo como guionista hasta esta película, para inspirarse veía The Goodfellas todos los domingos para tener la ayuda de Scorsese y le salió bien. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Al comenzar la película, vemos a Andy Dufresne interpretado por Tim Robbins. En la primera escena está sentado en su coche alcoholizado, y escucharemos el grupo afroamericano The Ink Spots, que ayudó a definir el género musical que daría lugar al rhythm y blues y al rock and roll durante los años 30 y 40. El título de esta canción se traduce como Si no me importara. Por la cara de Dufresne podemos ver que sí le importa que su esposa lo esté engañando con un instructor de golf. Oh, eso tuvo que doler. El revólver de Andy Dufresne es un Smith & Wesson modelo 10 del calibre 38, que solo tiene 6 recámaras. Por cierto, estas no son las manos del actor, son las del director de la película, Frank Darabont. La botella de la que bebe Andy es un whisky de la marca Rosewood que se destilaba en la General Distillers Corporation de Kentucky, y el reloj que lleva Andy durante la película es un reloj Bulova. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? The Royal River es un río que se menciona en varias de las novelas de Stephen King para que parezca que todas sus historias se desarrollan en el mismo universo, como Silent Slot y Night Shift. Por eso al inicio de la película se hace mención a esto cuando Andy tira su revólver al río y después no lo pueden encontrar. Hice todo lo que podía. Tim Robbins, el cual interpreta a Andy, es jodidamente grande, con una altura aproximada de 1,95 metros en comparación con el resto de los actores, que se ven insignificantes ante él. Por eso se le sugirieron algunas posiciones y se hicieron varios trucos de cámara para hacerlo parecer más bajo. La escena del juicio al principio de la película fue filmada en un tribunal real en la ciudad de Upper Sandusky, Ohio. En el juicio de Andy, el fiscal que lo interroga es Jeffrey DeMond, que curiosamente ha estado también en The Green Mile y The Mist, películas basadas en obras de Stephen King. El fiscal dice que Andy disparó 4 balas a cada víctima, pero este revólver nada más tiene 6 recámaras, por lo que tendría que recargarlo para disparar solo 2 balas más. Aquí la peli nos da la primera pista de que algo no encaja y que el abogado de Andy es un inútil. Cuando declaran a Andy culpable, todo se va a negro y podemos escuchar una reja cerrándose, marcando cómo será su vida de ahora en adelante.
mientras se abre una puerta a una sala bien iluminada y conocemos al poderoso Morgan fucking Freeman. El cual interpreta a Red, un preso que ya está cumpliendo su condena y que, al contrario que Andy, se le presenta ahora una oportunidad para salir de prisión. Hasta la fecha, Red ha cumplido 20 años de su cadena perpetua. Esta es su segunda cita para ver si se ha rehabilitado, y los hombres que están ahí han escuchado tantas veces el mismo discurso que le niegan su liberación. Recordemos esto porque será importante más adelante. Cuando desestiman su petición para reintegrarse a la sociedad, podemos ver que el número de preso de Red es el 30.265 y que su nombre completo es Ellis Boyd Redding. Aquí podemos ver uno de los cameos del hijo de Morgan Freeman, Alfonso Freeman. Uno es en el expediente de Red, que nos muestra cuando este era joven, y en el otro es uno de los prisioneros que le da la bienvenida a los nuevos y grita, que denota lo crudos que están los nuevos para la vida en la prisión. Pero aquí no terminan las curiosidades de Freeman. Sobre la celda de Red podemos ver una referencia al libro de The Shining y a su película. Justo aquí, ya que el número 237 es el número de la famosa habitación en la película. Obvio. Andy le hace una pregunta a Red. Red en el libro es descrito como un hombre blanco, irlandés, con cabello rojo y de ahí su apodo. Pero Morgan Freeman lo hizo tan bien que dejaron que se quedara con el papel. Red está harto de este sujeto porque le debe 5 cajas de cigarrillos, ya que él es uno de los contrabandistas de la prisión. A pesar de que Red es el comerciante más influyente de la prisión y que la moneda de cambio son los cigarrillos, en ninguna escena lo vemos fumar, lo que puede ser un simbolismo de la pureza de Red en comparación con los otros prisioneros, el cual no es inocente de sus crímenes, pero eso no lo convierte en uno de ellos. O también puede significar que Red es un puto genio de los negocios y que no va a consumir sus propias ganancias, sino que las invierte en la bolsa. Esta es la prisión estatal de Mansfield, ubicada en Mansfield, Ohio, la cual fue cerrada en 1990 y es donde se filmó la mayor parte de la película. Este desgraciado es el capitán de los guardias de la prisión y mano derecha del alcalde, Byron Hadley, interpretado por Clancy Brown. Los presos están apostando a ver cuál de los nuevos será el primero en llorar y cagarse encima. A eso se le llama estrategia. Este hombre es Bud Gunton, que interpreta al alcalde de la prisión de Shawshank, el cual es conocido como Samuel Norton. El nombre se tomó de 2 personas reales conocidas por Keith, un maestro y un director de su escuela. Cuando este aparece por primera vez, podemos ver que lleva una cruz en su traje y una Biblia en la mano. Así que es un hombre religioso. De hecho, la primera regla de la prisión para él, y la única que dice, es la de no blasfemar, ya que no acepta que se use el nombre de Dios en vano y por eso le entrega una Biblia a cada preso. Pero también es porque se ve a sí mismo como Dios, ya que dentro de esas paredes se hace su voluntad. Aquí a Andy lo están bañando con una manguera a presión. A principios del siglo XX, en ciertas instalaciones, se usaban mangueras de agua para limpiar a los prisioneros, especialmente cuando las instalaciones de duchas eran inadecuadas o cuando se quería someter a los presos a un trato degradante como es en este caso. En esta escena, Hedwood realmente no intenta consolarlo, solo lo asusta más para ganar la apuesta. Gordo se pone a llorar. ¡Tenemos un ganador! ¡Qué buen servicio! Lo que hace que Red pierda 2 paquetes de cigarrillos. La paliza que le da Byron a este prisionero lo mata, por lo que no dura ni un día completo en prisión. Tráiganle una falda a la niña. De hecho, al día siguiente, Hedwood, el cual es interpretado por William Sadler, llega contento al comedor por haber ganado la apuesta y se desinfla después de enterarse que el otro preso ha muerto. You what? Are you going to eat that? Andy piensa que Brooke se va a comer el gusano, pero realmente es para Jake, un pequeño cuervo que se cayó del nido y al cual está alimentando. Este personaje es Brooks Hatlin y es interpretado por James Whitmore.
Aquí podemos hacer otra diferenciación con el libro, ya que Brooks no es muy importante en este, pero aquí en la película tiene una subtrama de mucha importancia, pero no nos adelantemos. Este gusano causó muchos problemas durante el rodaje, ya que en esta escena se supone que Brooks debe alimentar a Jake, pero a los defensores de los animales les pareció una crueldad eso en cámara, por lo cual en este plano el gusano está vivo y aquí está muerto. Así que ya saben, chicos y chicas, si tienen que devorar algo vivo en cámara, asegúrense de matarlo fuera de plano y después comérselo de todas formas. Ya desde que Andy pisó el comedor, Bugs Diamond, quien es el líder de las hermanas, lo está observando. Es uno de los presos que se encarga de palpar y atormentar a los nuevos. Este personaje es interpretado por Mark Rolston. En esta escena, este preso manda a Andy a buscar blanqueador al cuarto trasero, porque se lo han ordenado las hermanas. ¡No! Andy sabe lo que intentan hacer y agarra un puñado de blanqueador con la mano diciendo que los puede dejar ciegos con eso, ya que el blanqueador contiene hipoclorito de sodio que se encuentra comúnmente en productos de limpieza. Esto puede causar daño severo a los ojos y en casos extremos ceguera permanente si no se trata adecuadamente. La primera vez que hablan Andy y Red es cuando este necesita una piqueta y muestra su pasión por la geología. Cerca del final de la película, Andy escapa de la prisión con el pico que le consiguió Red y este creía que un hombre necesitaría 600 años para cavar un túnel con eso. ¡El macho! La herramienta de Andy es un cincel de geólogo, la cual es ideal para tallar y dar forma a las rocas como vemos en la película. El cuarzo, la mica, la pizarra y la caliza son minerales bastante comunes, con la diferencia de que la pizarra se forma a partir de la lutita o el esquisto, y que generalmente contiene cuarzo y mica en su composición, y que la caliza está compuesta principalmente de carbonato de calcio. Oye, despacio, cerebrito. El alabastro y la esteatita son tipos de rocas utilizadas desde la antigüedad principalmente en la escultura, construcción y la decoración debido a su belleza y facilidad de tallado. Andy usa el alabastro para las piezas blancas y la esteatita para las piezas negras para poder jugar ajedrez Red y él. Cuando convocan a los presos para hacer trabajos en el exterior, todos los nombres que salen forman parte del grupo de Red, no solo porque ha pagado por ello, sino porque Red tiene muchos contactos entre los guardias de la prisión. Por eso se acerca brevemente a este oficial, ya que es el que va a decir los nombres, aunque no estén en el papel. El hombre que busco en realidad, guiño, es Don Soborno. Guiño, guiño. En esta escena, Byron habla de que le tocan $35,000 por la herencia de un hermano muerto y se queja de que gracias a Hacienda le quitarán un gran porcentaje. Durante toda la conversación, Andy está escuchando porque él es un banquero y ve una oportunidad para negociar con el guardia más temido de la prisión y que se corra la voz de sus habilidades para conseguir cervezas para sus amigos. Lo que Andy le cuenta a Byron no es mentira. Tiene una base en la legislación fiscal de Estados Unidos, que es la exención marital ilimitada, pero la película está ambientada en las décadas de 1940 y 1960. En ese entonces, la legislación fiscal sobre regalos y transferencias entre cónyuges era diferente, pero aún existía un concepto de exención marital. Pero también los guionistas pudieron jugar un poco con la ley para darle más dramatismo a la escena. Es una broma, ¿verdad? Esta escena en la que Andy y los prisioneros disfrutan de unas cervezas en el tejado fue filmada durante varias semanas debido a problemas con el clima. Las cervezas son de la marca Bohemian Style Beer. Es una marca inventada para la película, así que no se molesten en buscarla, no la encontrarán. Y bueno, ¿habéis escuchado la frase «el pasto del vecino siempre es más verde»? En el caso de la prisión de Shawshank es cierto, porque si prestamos atención podemos ver cómo todo el suelo dentro de la prisión es tierra y el poco pasto que puede tener está seco, pero las pocas veces que podemos ver el exterior de la prisión siempre es verde. Una forma de mostrar cómo toda vida dentro de la prisión es arrebatada
especialmente la de los prisioneros y de cómo estos han sido consumidos por el miedo y la desesperanza, exceptuando a Andy, ya que los demás no pueden ver que hay vida y libertad afuera de esos muros. La película que están viendo los prisioneros es Gilda de 1946, protagonizada por Rita Hayworth. Y es en este momento cuando Andy comienza a planificar su plan de fuga y por eso le encarga a Red el póster de Rita. Cuando Andy comienza a escribir su nombre en la pared húmeda, es cuando ve caerse un pedazo de la pared y se da cuenta que ésta está cediendo por la humedad. Así que como el hombre paciente y metódico que es, Andy sabe que solo necesita tiempo, lo cual sobra cuando estás en prisión, pero al mismo tiempo es algo que se te escapa. Esta también es la mano del director. Cuando las hermanas quieren tener otro encuentro cercano con Andy y estas lo amenazan con clavarle un cuchillo en la cabeza, este les explica que el daño cerebral repentino puede ocasionar que la víctima cierre la mandíbula tan fuerte que tengan que abrirle la boca con una palanca, ya que es una respuesta neurológica conocida como trismo o espasmo mandibular. Después de que las hermanas le propinaran una paliza a Andy, Bugs es mandado al agujero y cuando este sale ya el guardia Byron está esperándolo en su celda para golpearlo, porque Andy efectivamente lo ayudó a quedarse con los $35,000. Aquí Andy está leyendo la Biblia como buen cristiano. Bueno, no exactamente, sino que es donde tiene escondido su pico. Y en ese momento el alcalde Norton viene a inspeccionar su celda, pero lo que realmente le interesan son las habilidades de Andy como banquero y por eso pasa por alto los artículos prohibidos que tiene en su celda. El alcalde le pregunta a Andy si tiene algún pasaje favorito de la Biblia y este le recita: estén despiertos, no saben cuándo regresará el dueño de la casa. Andy se aprendió este pasaje porque sabe que el alcalde se siente como un dios en la prisión y por tanto es el dueño de la casa. Y el alcalde le responde con otro versículo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá luz y vida. Es que es tan egocéntrico este cabrón, aunque con esto también quiere decir que aquellos que estén de su lado y lo ayuden recibirán un trato especial. En este momento el alcalde, al salir de la celda de Andy, casi se lleva por error su Biblia y regresa para devolvérsela diciéndole: no quiero privarte de esto, contiene la salvación, sin saber que es donde Andy esconde el pico que le permite escapar de la prisión años después. You what? Al entrar a la oficina de Norton podemos ver que tiene colgado un cuadro hecho por su esposa que tiene bordado el siguiente escrito: His judgment comes and that rise soon, que se traduce como el juicio se acerca y es inminente, pudiendo ser una pista del futuro del alcalde. Norton asigna a Andy a la biblioteca, no solo para tenerlo en un espacio más seguro, sino para que éste tenga un lugar donde pueda hacer las declaraciones de impuestos de los guardias de la prisión, los guardias de otras prisiones y los movimientos de dinero que el mismo Norton necesita para blanquear dinero. En la biblioteca nadie molestará a Andy y tendrá el material que en caso de faltarle el mismo Norton se lo facilitará. De hecho, Andy tenía tanto trabajo que le asignaban ayudantes y él escogía a Red, ya que eran amigos y así podía librarlo del trabajo en el taller durante un mes. Brooks entró en la prisión desde 1905 y se convirtió en bibliotecario de la prisión en 1912. En esta escena podemos ver cómo Andy y Norton descienden por las escaleras, uno al lado del otro, lo cual es muy raro porque, aunque están en una sala llena de guardias, caminan y conversan de igual a igual. Andy le escribirá una carta semanal al Senado y el alcalde, para complacerlo, se ofrece a enviárselas él mismo, pero esto es solo para mantener a Andy contento y que siga trabajando para él, porque de ninguna forma son iguales. ¿Qué? ¿Cómo que no? Me colgó.
Aquí, Brooks quiere matar a Haywood porque le habían dado la noticia de que iba a salir de prisión, pero este lleva toda su vida en ella, y la única forma que encuentra de que no le den la libertad es matando a alguien. Brooks está sufriendo la institucionalización de la que hablaba Red, ya que ha estado 50 años en prisión, y al ser lo único que conoce después de tantos años, el mundo exterior le aterra, porque sabe que ya no tiene espacio en él. En esta escena, Brooks sale desde las sombras con un traje de color oscuro, que no solo marca el fin de su vida en prisión, sino de su vida, al saber que no sobrevivirá mucho tiempo fuera de los muros. Oigan, ¿quién dejó aquí las cebollas? Al contrario que Jake, el cuervo del que ha cuidado, el cual es liberado y que sí podrá sobrevivir por su cuenta. Cuando Brooks se sienta en el autobús, es como si tuviera las manos esposadas, como si se dirigiera a prisión o al pasillo de la muerte, porque esto es lo que siente, y que podemos ver al compararlo con el resto de pasajeros que tienen una posición relajada o cansada. Cuando vemos a Brooks en el exterior, ya no tenemos a Red como narrador debido a que él sigue en prisión y no sabe cómo es el mundo, sino que ahora es Brooks que nos narra el exterior desde su experiencia a través de una carta que está leyendo Andy. En este momento podemos ver cómo Brooks escribe "Brooks was here". También podemos ver cómo los adornos del mar se asemejan a barrotes detrás de los cuales Brooks se siente más seguro. ¿Qué? ¿No las había quitado? Andy obtiene una respuesta del Senado después de 6 años. Le dan $200 porque ha sido lo suficientemente molesto para enviar una carta semanal. Y como bonus, la biblioteca local ha donado libros. Pero si contamos los 6 años completos, Andy envió en total 312 cartas antes de colmarles la paciencia. Y el muy cabrón de Andy dice que ahora les mandará 2 cartas por semana. ¿You what? El guardia está leyendo en el baño el Jughead número 2, cuyo nombre se traduce como malabarista. Este personaje apareció por primera vez en 1941 y logró alcanzar suficiente popularidad para tener su propio cómic en 1949. Cuenta las aventuras del personaje y su insaciable apetito por las hamburguesas. Aquí Andy tiene una gran selección de discos de vinilo donde podemos ver a Beethoven, Lina Horn y finalmente el disco que toma Andy, que son Las bodas de Fígaro de Amadeus Mozart. Andy se siente satisfecho por su logro al conseguir fondos para la biblioteca porque lo hace sentir como un hombre libre y tiene que celebrarlo de alguna forma. Por eso encierra al guardia en el baño y se atrinchera en la sala donde se hacen los anuncios de la prisión, lo cual me parece un error grave, porque este ataque de euforia podía provocar que descubrieran el agujero detrás del poste. El punto es que Andy no solo quiere escuchar a Mozart, quiere que todos lo escuchen para que todos aquellos seres humanos en prisión recuerden lo que es ser un individuo y que al menos por un instante se sientan libres. Y lo logra, hasta que llega el capitán de la prisión y Norton a arruinarle la fiesta. Aunque a Andy le suda completamente la polla y le sube más volumen al tocadiscos. Hay mucha gente en esta prisión, tal vez demasiada, pero había que aprovechar el día libre de los extras, ya que la gran mayoría son personas de los pueblos cercanos al set de filmación, los cuales no siempre eran los mismos, así que en cada escena verás más de un extra que antes no estaba o verás que hay personas de más en esta prisión. Algo anda mal. Después de eso, a Andy le tocó pasar 2 semanas en el agujero y al volver con sus amigos, Haywood le pregunta de forma sarcástica si no tenía a Hank Williams, un cantante estadounidense de música country que vivió entre 1923 y 1953, lo que nos hace entender que ese es su género favorito. Cuando Andy dice que Mozart lo estuvo acompañando en el agujero, en su mente y en su corazón, Red le cuenta que de joven le gustaba tocar la armónica, pero que ahora ya no le interesa. De esta forma, Red intenta decirle a Andy que se olvide de su vida afuera de la prisión y que no tenga esperanzas de salir, porque cree que la esperanza es algo que vuelve locos a los hombres y que es mejor vivir resignado y con miedo. Por eso Andy le regala una armónica a Red,
ya que quiere que vuelva a tener esperanza. Red ahora lleva 30 años en prisión y le toca otra reunión con la Junta de Libertad Condicional para que se la concedan, pero es rechazado otra vez. La diferencia con la de hace 10 años atrás es que los que lo entrevistan no son los mismos. Red está más viejo y está más desalentado, pero repite las mismas palabras que hace 10 años, porque lo único que quiere es salir y por eso hace tanto énfasis en que es un hombre diferente. Y lo es, pero todavía no está siendo honesto. Red no toca la armónica porque todavía tiene miedo. El volver a tocarla significaría que está volviendo a creerse un individuo y que puede sentir esperanza, lo cual lo aterra, ya que eso vuelve locos a los zombies. El nuevo póster de Andy es de Marilyn Monroe. Andy realmente escribió 2 cartas a la semana al Senado para conseguir más fondos para la biblioteca, los cuales le concedieron en 1959. Esta vez solo le tomó 4 años conseguirlo, ya que al hacer 2 cartas por semana, Andy envió un total de 416 cartas. Pero descontemos las 2 semanas que Andy estuvo en el agujero, así que en total serían 412, que son suficientes para volver loco a cualquiera. En esta caja de libros para la nueva biblioteca, los que se mencionan como La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson y El Conde de Montecristo de Alexander Dumas tratan el tema de la libertad y la redención. Qué curioso, ¿verdad? Antes la librería no tenía nombre y ahora con las nuevas reformas podemos ver que se llama Brooks Hatlen en honor a él y es una forma de sus amigos recordarlo porque Brooks estuvo aquí también. Estábamos en lo correcto, le gusta la música country. Norton logra que se acepte su nuevo programa para usar a los prisioneros para proyectos de construcción y mantenimiento de la comunidad de Maine, lo cual trae problemas para los que se dedican a eso, ya que no pueden competir contra la mano de obra gratuita. Así que empiezan a sobornar a Norton para que se lleve su proyecto a otro lado. Recalquemos el hecho de que el primer soborno del alcalde Norton le llega dentro de una caja de pie. El alcalde tiene la caja fuerte detrás del cuadro bordado por su esposa donde tiene escondido todos sus trapos sucios. Ándale, Stevens. Ese es el tipo que corre con el conejo, Harvey. Esta línea hace referencia al personaje Harvey, el conejo imaginario gigante de la película y obra de teatro del mismo nombre, protagonizada por James Stewart. En esa historia, Harvey es una figura invisible, una metáfora que representa algo que no existe en la realidad, pero que tiene un impacto en las vidas de los demás, al igual que Randall Stevens. Red le dice a Andy que es todo un Rembrandt, en referencia a que es un artista en lo que hace y ocultando sus huellas, ya que Rembrandt es un pintor y grabador considerado como uno de los maestros del barroco, que curiosamente proviene de los Países Bajos y es neerlandés. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! En este punto de la película estamos en 1965 y es cuando llega otro personaje a la prisión, Tommy Williams, interpretado por Jill Bellows. Al conocer a Tommy, Red dice que es un gallito y le dice Mr. Rock and Roll, lo cual no está muy alejado de la realidad, ya que el actor es conocido por su papel en Ally McBeal y resulta ser que también es un músico talentoso. Tommy le presume a los chicos el hecho de haber estado en prisión muchas veces, pero Andy le dice que cambie de profesión, ya que es tan mal ladrón que siempre lo atrapan. Y tiene razón. Andy no solo talla figuras de ajedrez demostrando su paciencia y su capacidad estratégica, sino que talla figuras que le permiten expresarse de forma más artística para mantener su humanidad e individualidad. Aquí podemos ver una especie de máscara azteca, la figura de un cocodrilo, algo parecido al nacimiento de Venus, peces y estatuas que tienen estilo hispanoamericano, cosas que probablemente ha visto leyendo los libros de la biblioteca. En este punto, Andy casi ha terminado de tallar todas las figuras del ajedrez para poder jugar con Red. En 1966 ya Andy cambia otra vez el póster de su habitación por Raquel Welch y este es una referencia directa a su papel en 1 Million Years Before Christ,
película que se estrenó en 1966. Después de que Tommy presenta el examen para obtener su diploma y cree haberlo fallado, este habla con Red porque cree haber decepcionado a Andy, y ahí es cuando se entera de por qué su maestro está en prisión y recuerda haber escuchado una historia parecida de un hombre llamado Elmo Blatch. Esta información vale millones. Este es Elmo Blatch, interpretado por Bill Bollender, descrito por el mismo Tommy como un hombre nervioso que no se callaba y que se jactaba de todos los crímenes que había cometido. Cuenta cómo robando en una casa se encuentra a Glenn Quentin y a una mujer que sería la esposa de Andy, ya que dice que estaba casada con un banquero importante y de cómo a dicho banquero lo condenaron por homicidio. La historia encaja perfectamente con la de Andy como para ser una coincidencia, ya que Tommy no sabía nada hasta ese momento. En la conversación entre Andy y Norton, este le dice que no crea la historia de Tommy porque no quiere perderlo, ya que este es el que se encarga de lavar su dinero sin cobrar un centavo y porque posee demasiada información que puede perjudicarlo. Aún así, Andy intenta negociar con el alcalde, no solo porque tiene esperanza, sino porque quiere salir de la forma correcta con un nuevo juicio, ya que cree en la justicia y porque es su vida la que está en juego. Pero Norton quiere que recuerde quién manda y lo pone un mes en aislamiento. Andy entró en 1947 y actualmente estamos en 1966. Ya lleva 19 años en prisión. Andy es respetado en la prisión, incluso por los guardias, ya que incluso en aislamiento logra enterarse que Tommy aprobó su examen de la Junta de Educación con un 6, y este no puede evitar sonreír ya que se siente satisfecho. Porque es lo que un hombre hace. Mientras Andy se encontraba en aislamiento, Norton decide hablar con Tommy, aunque ya desde el principio sabemos que algo no anda bien, ya que el alcalde habla con todos en su oficina porque es más seguro, está rodeado de guardias, es el protocolo habitual y para demostrar su poder. Pero en este caso la conversación ocurre en uno de los patios exteriores durante la noche, lugar donde se supone que no deben estar los prisioneros, ya que a esa hora ya están todos en sus celdas. Miren, puto Norton, sale desde las sombras como el propio villano, mientras el pobre Tommy está bien iluminado. Pero este efecto no es solo para mostrar quién es el bueno y quién es el malo en esta escena, sino es para que el guardia que está en el puesto de vigía tenga visión para dispararle a Tommy. Por eso el alcalde, cuando termina de hablar, se vuelve a esconder como el sucia rata que es. El alcalde le ofrece un cigarrillo a Tommy e incluso se lo enciende como una forma de concederle su último deseo a un hombre que ya ha decidido matar. El alcalde le dice que ambos tienen un problema y no es la inocencia de Andy. El problema del alcalde es Tommy y el problema de Tommy es que va a morir, ya que al jurar sobre Dios que todo lo que ha dicho es cierto, ha despejado las dudas del alcalde. Y aquí Norton sube la vista no solo porque ha tenido la respuesta divina que esperaba, sino que le está dando la señal al guardia para que dispare. Y aquí podemos encontrar otra diferencia con el libro, ya que en Tommy no muere, sino que es transferido de prisión para que no cuente la verdad sobre la inocencia de Andy, haciendo que este momento sea mejor en la película porque tiene más tensión y dramatismo. Y como era de esperarse, el guardia que le dispara a Tommy no es otro que Byron. Obvio. Si detallamos la escena podemos ver que Andy tiene un mechón fuera de lugar, no está peinado, y a lo largo de la película, en los momentos donde no hay violencia o dolor, siempre lo vemos peinado, una señal de que está perdiendo el control de sí mismo ante la situación. Aquí Red confiesa que solo se ve fuera de estos muros con el cabello lleno de canas y una gran barba. Red se ha resignado a tener el mismo destino que Brooks porque él mismo siente que está institucionalizado. Red escucha el sueño de Andy para cuando salga de la prisión y su idea de ir a Zihuatanejo, ya que lo ve como un lugar sin memoria que le permitirá empezar de cero, pero también como un lugar que le permitirá ser libre. Aunque a Red no le gusta la idea porque siente que Andy está desvariando y que la esperanza lo está volviendo loco. Andy termina la conversación con Red dándole unas instrucciones muy específicas. Le pide que busque un henar cerca de Boston, un pueblo cerca de Maine. Uno de esos henares es especial ya que tiene un largo muro de rocas y un gran árbol en el extremo norte, y Andy lo describe
como algo que podrías ver en uno de los poemas de Robert Frost. Robert Frost fue un poeta estadounidense considerado uno de los fundadores de la poesía moderna en su país por expresar con sencillez filosófica y profundidad sentimental las emociones del ser humano. También se dice que Frost empezó en el mundo de la poesía para ayudarse a sí mismo a lidiar con las pérdidas y dificultades que enfrentó a lo largo de su vida, como es en el caso de Andy al estar en prisión. Después de esa conversación, Red se entera que Andy tiene un trozo de cuerda de 2 metros y estando solo en la celda, solo hay una cosa que puede hacer, y se siente impotente porque no puede hacer nada para ayudar a su amigo. Por eso no pudo dormir durante toda la noche al no saber si Andy iba a estar vivo al día siguiente. Andy le ha robado los zapatos al alcalde. Al ver la caja se encuentra visiblemente molesto, pero al escuchar la alarma sabe que algo anda mal y que Andy ha escapado, cambiando su expresión a una de sorpresa y preocupación. Red está tan desconcertado como Norton, ya que no se imagina cómo Andy escapó de la celda hasta que... Joder, esto sí es cine. Lord, it's a miracle. Esta frase dicha con tanto sarcasmo es muy irónica viniendo de un hombre tan religioso como el alcalde. Andy escapó el 16 de septiembre de 1966. Andy en este momento le entrega unos depósitos al alcalde para que se distraiga y pueda meter los papeles y la Biblia en la caja fuerte sin que se dé cuenta. Antes de escapar y para protegerlas de la lluvia para que su plan saliera bien, esconde en una bolsa de plástico el traje del alcalde Norton, los documentos que robó y por último el juego completo de piezas de ajedrez talladas por él. Aquí podemos ver que la soga no era para ahorcarse sino para atarse dicha bolsa al pie. Esta escena es buenísima porque Tim estuvo entrenándose durante meses para poder hacer esta escena, ya que requería que el actor tuviera conocimiento de técnicas de respiración para poder pasar a través de todo ese tubo lleno de mierda. No es cierto. La cosa esta por la que se está arrastrando es una combinación de barro y acerrín. Y bueno, esta forma de escapar también es una referencia al Conde de Montecristo. Red dice que Andy para alcanzar su libertad recorrió 500 metros, lo que es equivalente a 5 canchas de fútbol. Pero si nos fijamos, la prisión está mucho más lejos, así que solo podemos explicar esto de una forma. No sé, Isma. No pienso que sea por la magia del cine. Esta escena en la que Andy retira el dinero del banco después de escapar fue filmada en el PNC Bank en Ashland, Ohio. Aunque aquí ya debemos llamarlo Randall Stevens, y acaba de robarle a Norton un total de $370,000. Lo que al día de hoy, en 2025, sería lo equivalente a $3.602.852.16. Y acaba de enviar por correo a través del Banco Nacional al Portland Daily todos los papeles que revelan el lavado de dinero de Norton y el asesinato de Tommy. Cuando Norton lee el artículo en el periódico, solo ve el cuadro que esconde su caja fuerte. El juicio vendrá y vendrá pronto. Cuando el alcalde examina la Biblia, ve que el pico con el que se escapó Andy se encuentra en el segundo libro de Moisés, el cual se llama Éxodo, haciendo referencia a cuando los israelitas escapan del faraón con ayuda de Moisés y recordando que tuvo esa Biblia en sus manos hace muchos años atrás. El castigo divino llegó, pero Norton tomó un atajo, ya que no tenía planeado pasar su vida en prisión y menos siendo el exalcalde de una. Cuando el capitán de la prisión es arrestado, el abogado le está leyendo sus derechos, los cuales tienen un trozo de papel, ya que no se los había podido memorizar porque la corte de Miranda por Arizona estableció que estos derechos fueran explícitamente explicados ese mismo año en el que ocurre la escena, en 1966. Andy le envía esta postal a Red no solo para que sepa que está vivo y en la frontera de camino a México como le había contado, sino para darle esperanza a Red y esperar a que éste cumpla su promesa de volver a reencontrarse. Esta es la cuarta cita de Red para Libertad Condicional y podemos ver que las personas son diferentes otra vez e incluso esta vez hay una mujer. Progreso, señores. En esta reunión, Red está hasta la polla de la prisión, del sistema y que le nieguen la libertad condicional, pero es ese cansancio
lo que por primera vez lo hace ser honesto y decir lo que realmente piensa sin importar que lo juzguen, ya que ha recuperado parte de su humanidad. Y es en esta ocasión cuando finalmente le conceden esa libertad. Parece que a todos le regalan el mismo traje y sombrero cuando salen de prisión. Red tiene miedo al igual que Brooks, pero si comparamos las dos escenas, Red está del lado derecho y la escena tiene más luz y color, ya que este tiene esperanza. A Red le asignan la misma habitación que Brooks. Red está sintiendo lo mismo que sintió el viejito que ya no está con nosotros y tiene la misma idea de conseguir un arma y cometer un crimen para volver a prisión. De hecho, Red pasa por una tienda donde venden armas, compra una brújula en la tienda de armas en lugar de una pistola que sería el camino fácil. De igual forma, la brújula simboliza que éste podrá encontrar su camino. ¡Miren! ¡Es la roca volcánica que dijo Andy! Al encontrar lo que hay debajo de la piedra, Red ve a su alrededor no solo para verificar que está solo, sino porque también espera ver a Andy. Pero termina encontrando la esperanza que había perdido. Y antes de irse del apartamento a buscar a su amigo, Red deja su marca demostrando que también estuvo donde Brooks, solo que tomaron caminos distintos. Aunque la mejor curiosidad de esta película es esta. El número 37.927 es el número de identificación de Andy Dufresne. Este número es una representación simbólica de cómo los prisioneros son despojados de su identidad y reducidos a ser simplemente números dentro del sistema penitenciario. Pero Andy se niega a perder su humanidad, ya que se ve como algo más que solo un número. Lucha por mantener su humanidad, su ingenio y su esperanza, lo que lo distingue de los demás prisioneros y finalmente logra encontrar la libertad. A pesar de que Andy fue encarcelado por un crimen que no cometió, pasar por momentos amargos y ser empujado hacia la locura, logra encontrar a un amigo, y ese es Red, porque esta no es solo la historia de cómo Andy escapa de la prisión, también es la historia de Red, un hombre que de joven cometió un crimen que lo ha condenado a estar dentro de esos muros, que ha perdido su individualidad y que vive en la desesperanza alimentada por sus propios miedos. Y que con la llegada de Andy Dufresne empieza a ver el mundo que lo rodea de forma distinta. Cuando conoce a Andy, ya este lo empieza a ver como un amigo, conversa con él, le promete que jugarán ajedrez al tallar todas las piezas, le muestra atisbos de lo que se siente ser un hombre libre cuando le consigue la armónica y haciéndole la promesa de que al salir de Shawshank se reencontrarán. Esto último que Red ve como una locura, Andy lo ve como una certeza, porque es una promesa que se han hecho como verdaderos amigos y ese tipo de promesas no se pueden romper. Dedicado a todos aquellos amigos que sin importar los años que pasen y la distancia, siguen estando ahí como si nunca se hubieran ido. Este es el primer video del canal y espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, no se les olvide suscribirse, darle al botón de like y comentar para que puedan escapar de la prisión de Shawshank.